Simú. Hola, buenos días. Mi nombre es Macarena Ugarte, enfermera, coordinadora del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y les damos la bienvenida a una serie de videos que apoyarán la función pedagógica de los estudiantes de la carrera de enfermería. A continuación, presentaremos el primer tema, vendajes, con la siguiente distribución: definición, tipos de vendaje, aplicaciones y funciones del vendaje, indicaciones, contraindicaciones del mismo, tipos de venda según material y función, complicaciones y cuidados de enfermería asociados al vendaje. ¿A qué llamamos vendaje? Es el procedimiento o técnica que envuelve un sector corporal por lesiones, ya sea contusiones, heridas, lesiones osteoarticulares, fracturas, esguinces y contusiones en general, manteniendo la funcionalidad de la zona. Se realiza con esto a través de vendas con el propósito de comprimir, contener, corregir e inmovilizar. Dentro de las funciones del vendaje tenemos la que tiene que ver con la estabilidad, el movimiento de la extremidad y de la articulación y protegerla. Otra de las funciones es el sostén, que tiene que ver con la protección de la estructura cápsulo-ligamentosa. Otra de ellas es la compresión, evitando la hemorragia, el hematoma muscular y el derrame articular. La estabilidad y protección de la misma para evitar el movimiento de la articulación y de la extremidad. Favorecer y proteger el retorno venoso cuando estas lesiones se producen en extremidades inferiores. Moldear y proteger también cuando hay amputaciones, cuando hablamos del muñón propiamente tal. Descargar el peso del cuerpo a través de sobre la estructura musculoesquelética. Y otra función tiene que ver con disminuir el dolor, corregir la deformidad y también ayudar a la regeneración tisular. En relación a los tipos de vendaje, tenemos una clasificación que tiene que ver, por ejemplo, con un vendaje blando o contentivo. Es creado para ayudar a generar una movilidad relativa, flexibilidad y sostener apósitos y férulas. Otro tipo tiene que ver con un vendaje compresivo. En este caso, lo que buscamos es generar una presión progresiva de distal a proximal para evitar patologías vasculares posteriores. Otra clasificación u otro tipo es el vendaje rígido o inmovilizador. Este vendaje tiene como función limitar el movimiento en la estructura cápsulo-ligamentosa y músculo-tendinosa. Otra de los tipos, en el fondo, de vendaje es el vendaje suspensorio. Este eleva y suspende la extremidad para protegerla de agentes externos. Y finalmente, el vendaje protectivo, que es uno de los más conocidos, que cubre y protege de la acción nociva de agentes externos. Dentro de las indicaciones del vendaje tenemos distensión, que ayuda a favorecer la contención en casos de esguince articular y las lesiones musculares consecuencia de lo mismo. Otra indicación es en el caso de roturas, por ejemplo, parte de la rotura de un músculo, ya sea total o parcial, puede ser contenida a través de un vendaje. Otra de las indicaciones son las fisuras de huesos, ya sea largos o en caso también de fisuras de costilla. Otra de las indicaciones es la inflamación. ¿En qué casos? Inflamación de tendón, la que conocemos como tendinitis, y de articulaciones, como la artritis. En casos también, otra indicación es la inmovilización para fracturas que son extensas, y ahí tenemos inmovilizaciones a través del vendaje absolutas o relativas. Y finalmente, otra indicación es en el caso de articulaciones hiperlaxas. ¿En qué casos el vendaje está contraindicado? En un primer momento, en el caso de rotura de hueso, tendones, músculo o ligamento. En alteraciones circulatorias, linfáticas también. En la presencia de edemas extensos y que estos no estén localizados. En el caso de heridas, quemaduras, equimosis de consideración extensas. En el caso de alteraciones dermatológicas como alergias importantes. Y en el caso de trastornos tróficos neurosensitivos, como son también alteraciones en la sensibilidad de las extremidades, ya sea superiores o inferiores. A continuación, vamos a mostrar
tipos de venda según el material de la que es compuesta. Para eso tenemos la venda de algodón, que es esa. Es un tejido blando, ligero, liviana y también porosa. La venda elástica, que puede ser adhesiva y no adhesiva en estas dos versiones. También tenemos la venda de yeso y la venda de kin. Esta última aporta fijación, retracción y amolda la extremidad a la zona que queramos proteger. Cuando hablamos de la venda de algodón, nos referimos a un material que conocemos como muselina. Esta puede ser blanda, ligera, liviana o porosa. Cuando el material es elástico, ocupamos el crepe, que puede ser adhesivo y no adhesivo. Cuando la venda es de yeso, el enyesado puede ser húmedo, sólido o rígido. Y cuando es de kin, es amolda para fijación y para retracción. Tipos de vendaje según su función. Tenemos 4 tipos de vendaje: el vendaje blando o contentivo, el vendaje compresivo, el vendaje rígido o inmovilizador y finalmente suspensorio y protectivo. Siguiendo con la demostración de la técnica de vendaje, vamos a evidenciar ahora la forma del vendaje según la función y en base a eso el material de la venda a utilizar. Tenemos un vendaje blando y contentivo que genera un movimiento relativo a la extremidad, que es flexible, que ayuda a sostener apósitos o férulas, como lo vemos en este caso, teniendo al paciente con la extremidad en una posición funcional, teniendo el apósito que cubre, en este caso, una herida, fijo a la piel y limpio. Comenzamos con la utilización de la venda, en este caso de tipo blanda, ¿cierto? Flexible, para justamente sostener, en este caso, el apósito. El rollo de la venda siempre hacia arriba y frente a uno. Dos vueltas circulares para mantener la protección. Igualando la presión de la extremidad. En este caso solo buscamos proteger el apósito, no queremos dar tensión ni contención. Es una venda flexible que solamente estará en el brazo del paciente, en este caso, para sostener el apósito que cubre la lesión. Finalmente, sellamos, cortamos. Y fijamos con tela a la piel del paciente. De esta forma se mantiene la alineación de la extremidad y el objetivo, en este caso en particular, es sostener el apósito, una férula, y proteger el apósito de otras lesiones y mantenerlo indemne. Continuando con la clasificación de los vendajes según su función, tenemos el vendaje compresivo. Este vendaje tiene como objetivo comprimir, generar una presión en patologías vasculares, en alguna distensión articular, una inflamación, en procesos traumáticos. En este caso, vamos a utilizar una venda de características adhesivas, elástica y a su vez adhesiva. Esto generará y aportará la flexibilidad que necesito para la articulación, pero por otro lado va a generar la presión y la contención que necesito para el proceso inflamatorio articular de la muñeca. Comenzaré desde distal a proximal, rollo hacia arriba, iniciando con 2 circulares.
siempre evaluando la tensión de la venda para no comprimir en extremo las extremidades superiores, específicamente los sortejos. Y entonces aquí es donde regulamos la presión para mantener el proceso inflamatorio de la articulación de la muñeca. De esa forma, con las características de la venda, yo puedo generar una presión regulada y mantenida. Se recomienda que la venda ocupe 2/3 de la vuelta anterior para generar una presión gradual y evite formación de edema y comprometa la circulación de la extremidad. Una vez terminado este proceso, yo he mostrado la articulación de la muñeca. Esto puede ser utilizado en el codo, en la rodilla, en distintas partes del cuerpo, pero básicamente utilizando esta venda extensible, flexible, adhesiva, puedo mantener y cumplir con la función de un vendaje compresivo. Continuando con la clasificación de las vendas según su función, tenemos el vendaje rígido o inmovilizador. Este vendaje está destinado a limitar la movilidad de la estructura cápsulo-ligamentosa y músculo-tendinosa. En este caso yo voy a mostrar una venda de género más rígida, en el fondo donde utilizando la misma técnica de rollo arriba, comenzando de distal a proximal, manteniendo la regularidad en términos de la circulación de la extremidad, yo puedo utilizarla para básicamente inmovilizar y limitar la movilidad de la extremidad. Se puede hacer con este tipo y con el tipo de venda extensible, pero lo más indicado es la venda más rígida. Mismo procedimiento de distal a proximal, manteniendo dentro de las medidas de lo posible y las características de la venda, la presión para evitar edema y alteraciones en la circulación distal. Continuando con la clasificación de los vendajes, ahora demostraremos la clasificación según vuelta. ¿Qué se refiere con esto? Es el tipo de vuelta que se realiza para generar y formar el vendaje. Como dijimos anteriormente, siempre con el rollo hacia arriba, y vamos a comenzar con un vendaje circular, cuya función básicamente es protección y fijación, en este caso del apósito que tenemos enfrente. Ahí tenemos en el fondo la primera vuelta circular. Y vamos por la segunda. Y de esta forma continuamos hasta terminar la protección completa del apósito. A continuación mostraremos para ustedes el vendaje en espiral. Este vendaje tiene una función similar a la anterior, básicamente protección y contención, en este caso, del apósito. Comienzo, como lo dijimos en el módulo anterior, rollo, venda hacia arriba, 2 vueltas circulares siempre para fijar el vendaje, y de esta manera puedo también ir regulando la presión gradual de la extremidad. Y voy avanzando siempre de distal hacia proximal, considerando 2/3 de la vuelta anterior, hasta que complete absolutamente la extensión del apósito. Con esta venda puedo continuar y, como ustedes pueden ver, la imagen es en espiral, ¿ya? Con esta venda podemos continuar hacia la extremidad y cerramos con una tela fijando en la totalidad del vendaje y protegiendo también la totalidad del apósito. Simú